tenemos que ver varios aspectos generales del movimiento, en primer lugar, porque en los cursos posteriores, tal vez, si ustedes se van por el lado de la física, puede que vean algunos otros aspectos generales del movimiento, circular, por ejemplo, o circunferencial, pero lo que vamos a ver aquí son movimientos rectilíneos, es decir, movimientos rectos. Ahora, cuando nosotros analizamos el movimiento, lo analizamos con título: movimiento rectilíneo, movimiento circular, o movimiento circunferencial, movimiento rectilíneo uniforme o acelerado, etc. Todos esos apellidos del movimiento tienen el único objetivo de eh, describir una parte del movimiento, porque evidentemente, por ejemplo, si ustedes van a jugar, van a jugar fútbol y, y analizan el movimiento del balón, ¿no es cierto?, en la cancha, ese movimiento tiene partes, ¿no es cierto?, o ratos, ¿no es cierto?, en que el movimiento es recto, otras partes que el movimiento es curvo, ¿no es cierto?, por ejemplo, si tiran un corner o si hacen un pase, ¿no es cierto?, que va con la pelota en curva, eh, en algún momento la pelota va a una velocidad constante, en un momento el balón va acelerando, va aumentando su velocidad, y en otro momento esa misma balón va disminuyendo su velocidad. Por lo tanto, cuando el movimiento en general obviamente incluye muchos aspectos, pero para poder analizar un movimiento, para poder describir un movimiento, nosotros necesitamos analizarlo por partes. Es decir, ver, esta parte del movimiento es así, esta parte del movimiento es así, esta es así y tiene estas características. No significa que los cuerpos se muevan de una sola forma. ¿Ya? Esa es la primera aclaración que voy a hacer, porque a muchos alumnos se les confunde los conceptos, ¿no es cierto? El que nosotros estemos analizando una parte del movimiento no significa que los cuerpos se muevan siempre así. Simplemente estamos analizando cómo se comporta un cuerpo cuando se mueve de esa manera, ¿sí? Ahora, lo primero que vamos a decir con respecto al movimiento, voy a empezar a compartir la pantalla de la pizarra. Bien, ahí tienen la pantalla, la pizarra. Lo primero que vamos a decir con respecto al movimiento es que el movimiento siempre es relativo. Es decir, para poder definir qué tipo de movimiento y caracterizar el movimiento, yo necesito siempre un punto de referencia. Entonces, como el movimiento es relativo, yo siempre voy a necesitar, en primer lugar, un punto de referencia. Ese es lo primero, un punto de referencia. Y el punto de referencia a mí me entrega un segundo elemento que necesito antes de describir un movimiento, que es un sistema de coordenadas. Coordenadas. Me faltó la S y por el espacio, ahí está. Sistema de coordenadas. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar una persona que está en esa posición y se va a mover. Entonces, ustedes saben que mi talento no es el dibujo, pero menos una pizarrita como esta. Pero si yo quiero saber si esta persona cambió de esa posición a esta posición B, y quiero describir ese movimiento, ¿no es cierto?, necesito obligatoriamente un punto de referencia. Entonces, por ejemplo, el punto de referencia para mí va a ser, aquí yo le voy a colocar el punto cero. Entonces, si ese es el punto cero,
Probablemente la persona estaba ahí en A en el punto -2 y se movió al punto +2. Entonces ahí yo puedo definir el movimiento. Es decir, puedo definir que la persona se movió, ¿no es cierto?, de la posición -2 a la posición +2. Pero si yo no tengo un sistema de referencia, yo no me doy cuenta que la persona se movió. Es más, por ejemplo, si ustedes fueran en un vehículo a 100 kilómetros por hora y alrededor no tuvieran ni casas, ni árboles, ni cerros, ni nada, el fondo fuera un fondo blanco, no hay nada, un fondo blanco. Si ustedes van en un vehículo a 100 kilómetros por hora, ustedes no se darían cuenta que van a 100 kilómetros por hora. Para ustedes estarían en reposo. ¿Por qué? Porque su sistema de referencia es el auto. Y el auto se está moviendo a 100 kilómetros por hora y ustedes, como van dentro del auto, se están moviendo a la misma velocidad. Ustedes cuando van en un vehículo se dan cuenta que se están moviendo porque tienen puntos de referencia que están en reposo al lado, con respecto al movimiento de su auto. Las casas, los árboles, los postes, todos esos puntos de referencia están en reposo afuera. Y como están en reposo, usted se da cuenta que se está moviendo porque está comparando su situación o su estado de movimiento con el estado de movimiento de las cosas que están afuera. Pero si usted no tiene un sistema de referencia, no tiene un punto de referencia, usted no puede siquiera darse cuenta que se está moviendo. Y les pongo otro ejemplo para que nos demos cuenta de esta característica del movimiento. Si usted se queda quieto ahí en el lugar donde está, yo me quedo quieto aquí en mi silla y usted en su silla, donde estén ahí sentados en su casa, eh, podríamos decir que estamos en reposo, pero eso depende, porque si, si nosotros nos ponemos a mirar la Tierra que está girando, en el movimiento de rotación, la Tierra más o menos gira como a 1400 kilómetros por hora en rotación. Es una velocidad muy alta, mucho más de lo que se mueve un avión. Y nosotros estamos a esa velocidad, estamos girando a esa velocidad. Entonces, si nosotros no nos ponemos a mirar con detención, por ejemplo, la Luna, y vemos que la Luna se mueve, ¿no es cierto? Cambia de posición, es porque nosotros también estamos cambiando de posición. ¿Y por Una qué? pregunta, Sí, dígame, Lucas. fui yo, que si nosotros estando quietos nos movemos a la velocidad que se mueve el planeta, cuando estamos en un auto, ¿se le suma la velocidad del planeta a la velocidad del auto o eso son cosas aparte? Sí, se suma. O sea, se suma o se resta dependiendo en qué dirección te muevas. Pero, digamos, comparativamente, esa velocidad no, a ver cómo te lo explico, no influye, por así decirlo, en el estado de movimiento, porque si tú te mueves en un auto, tu punto de referencia es la Tierra. O sea, tú te mueves a 100 kilómetros por hora sobre la superficie de la Tierra. Entonces, esa superficie de la Tierra se está moviendo junto contigo a la velocidad de rotación de la Tierra y también a la velocidad de traslación, porque la Tierra tiene dos movimientos, ¿cierto? Rotación y traslación. Entonces, tu punto de comparación para decir que estás a 100 kilómetros por hora, esa velocidad es comparando tu estado de movimiento con la superficie de la Tierra. Y por eso que tú no es que se sume desde el punto de vista, digamos, práctico, porque no. eh, el auto, aún estando en reposo, se está moviendo a la misma velocidad de traslación y rotación de la Tierra, porque está sobre la Tierra. ¿Cuándo se suma o Ah, se ya, profe, resta? gracias. ¿Cuándo se suma o se resta? Por ejemplo, que es más fácil entenderlo. Eh, si tú vas en un vehículo y un vehículo va en la misma dirección tuya y los dos van a 100 kilómetros por hora, si tú fueras, si tú fueras en un lugar donde no hay puntos de comparación, como recién te dije,
tú verías para el lado y verías el auto que está como en reposo al lado tuyo. De hecho, si un vehículo te adelanta y se queda parado al lado tuyo, a la misma velocidad tuya, tú ves a la persona al frente y la persona al frente está en reposo igual que tú. ¿Por qué se dan cuenta que se está moviendo? Porque van pasando casas, árboles, personas, ¿no es cierto? Y los autos van moviéndose. Pero si tú no tuvieras puntos de referencia alrededor, tú verías el auto al lado parado, en reposo. Pero los dos van a 100 kilómetros por hora. Porque ahí, como los dos van iguales, ¿no es cierto? Tú ves que el auto está en reposo. Ahora, si ese auto aumenta su velocidad a 120 kilómetros por hora y tú no tienes puntos de referencia más que el otro auto, tú verías que el auto se está moviendo a 20 kilómetros por hora. Porque tú vas a 100, el otro vehículo va a 100, la única diferencia entre ambos son los 20 kilómetros por hora extra que el otro vehículo tiene. Entonces tú verías que el auto va avanzando como muy lento. Y de hecho, cuando tú, ¿no es cierto?, un auto te adelanta a una velocidad solamente un poquito mayor que la tuya, tú ves que el auto pasa lento al lado tuyo. Pero si ese mismo auto viene en contra tuya, a 100 kilómetros por hora, ahí esas dos velocidades se suman en la percepción. Entonces tú ves que el auto pasa muy rápido. Si una persona está en reposo en la carretera, en la verba, por ejemplo, y ve pasar un auto, lo ve pasar a 100 kilómetros por hora, porque está en reposo. Y el auto pasa a 100 kilómetros por hora. Pero tú, al cruzarlo, en el fondo es como que esa velocidad fuera 200 kilómetros por hora. El cruce, para ti, en la percepción es como que fuera 200, porque se suman. Después, más adelante, vamos a hacer ejercicios concretos de eso para poder determinarlo. Pero lo que estoy tratando, el concepto que estoy tratando de señalarles aquí, chiquillos, es que todo movimiento es relativo y siempre lo va a ser. O sea, tú siempre necesitas un punto de referencia para, primero, definir un movimiento, si existe o no existe, ¿ya? Y en segundo lugar, para caracterizar el movimiento. Es decir en qué dirección se está moviendo, si está en sentido positivo o negativo. Siempre necesitamos un punto de referencia. Y te pongo un ejemplo. Mira, si yo coloco una persona aquí a observar esta persona, este joven que se movió del -2 al +2, ahí, a ese lado de la vereda, y hay una persona al frente, ¿no es cierto? Si yo invierto este dibujo, ¿no es cierto? Lo invierto y la persona lo ve desde el frente y tiene el mismo punto de referencia, es decir, la recta numérica, la persona que está al frente va a ver que la persona se movió de derecha a izquierda, es decir, la persona al frente va a ver que estas personas se movieron, esta persona se movió de los positivos a los negativos. Y la persona que está a este lado ve que la persona se movió de los negativos a los positivos. ¿Por qué? Porque los dos tienen un mismo punto de referencia, pero el sistema de coordenadas lo ordenan de manera diferente. Y al ordenar el sistema de coordenadas de manera diferente, automáticamente el movimiento se caracteriza de manera distinta. ¿Sí? ¿Entienden? Si una persona está al frente, ¿no es cierto? Si una persona está al frente, los positivos nos va a estar mirando para acá, ¿no es cierto? Nos va a estar mirando a nosotros. Entonces, siempre, si nosotros hacemos una recta numérica, los positivos están a la derecha y los negativos están a la izquierda. Entonces, aquí, si tú miras la pizarra así como la estoy mirando yo, como estás mirando tú en la pantalla, tú ves que la persona se movió del -2 al +2. Pero la persona que está mirando al frente va a ordenar el mismo punto de referencia al 0, pero va a poner sus positivos a su derecha. Y su derecha, para esa persona, ¿no es cierto?, está aquí. Entonces, para la persona que está al frente, esta persona se va a mover de los positivos a los negativos, porque la está mirando desde el otro lado. Entonces, siempre el movimiento va a ser relativo. Entonces, ahora, agrego un segundo concepto a esto. Entendemos que el movimiento es relativo, primero, ¿no es cierto? Primer concepto. Segundo concepto, para describir cualquier movimiento y caracterizarlo, yo necesito un punto de referencia, ¿sí? Y el punto de referencia ya, déjeme terminar la idea y le respondo a Pablo. Y el punto de referencia me entrega en forma automática un sistema de coordenadas, ¿sí? Es decir, yo tengo un punto de referencia y el punto de referencia me entrega un sistema de coordenadas, que es lo que voy a conversar ahora. Ahora, Pablo me pregunta, ¿la distancia de observación también afecta?
Sí, ¿por qué afecta? No porque tenga distancia, sino que porque cambias el punto de observación. O sea, el concepto no es distancia, sino que el concepto es punto de observación. Entonces, si tú te alejas, estás cambiando el punto de observación y al cambiar el punto de observación cambia la percepción y la descripción del movimiento. Si nosotros nos vamos afuera del planeta, ¿no es cierto? Vamos a ver el planeta ahí y probablemente veamos que levemente se está moviendo, pero porque nosotros también nos estamos moviendo o en la Luna o estamos alrededor, ¿no es cierto? O por ejemplo en un satélite, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en la noche, si usted en un cielo despejado, en el verano sobre todo, en el campo, en la playa, en una noche donde no haya luna, usted puede ver los satélites pasar, los satélites artificiales, me refiero. Se ven como unas estrellitas, ¿no es cierto?, que pasan así, avanzan un momento y giran ahí. Entonces, si usted ve el movimiento de ese satélite, lo ve como que estuviera lento, ¿no es cierto? Pero esos satélites se están moviendo a una velocidad extremadamente alta, ¿ya? Es decir, para que tengan una idea, para que un satélite, usted vea que el satélite avanza más rápido, ¿no es cierto?, que lo que está girando la Tierra, está avanzando más rápido que el giro de la Tierra. Cuando el satélite está estacionado, entre comillas, estacionado sobre una posición, es porque ese satélite se está moviendo a la misma velocidad de la Tierra, de rotación. ¿Ya? Que, bueno, eso nosotros no lo vimos no entramos en ese detalle con las leyes de Kepler, pero en el fondo lo único que se hace ahí con el satélite es alejarlo o acercarlo a la Tierra. ¿Ya? Al acercarlo, el satélite se mueve más rápido y entonces va avanzando más rápido que el giro de la Tierra. Si usted quiere que el satélite se mueva más lento, lo aleja de la Tierra. Entonces esos satélites tienen un pequeño motorcito que lo único que hace ese motor es acercarlo, o sea, acercarlo o alejarlo de la Tierra y con eso hacen que el satélite se mueva a la misma velocidad de rotación de la Tierra. Si quieren que el satélite esté en la misma posición, va girando junto con la Tierra. Si quieren que vaya a un lugar más rápido, lo acercan y el satélite se mueve más rápido. Y si quieren que se aleje, se aleja y se mueve más lento. Que se acuerdan que esa era la segunda ley de Kepler, que nos dice que los planetas cuando están girando más cerca del Sol se mueven giran más rápido, cuando están un poco más lejos del Sol con el elipse se mueven más lento. Bueno, eso también te muestra a ti que el movimiento es relativo de acuerdo a la posición o a la distancia, como tú me preguntaste. Porque si tú estás tan lejos del satélite, tú ves que el satélite se mueve lento, pero es tu percepción. El satélite ahí está girando más rápido que la velocidad de rotación de la Tierra. Por eso que tú lo ves pasar. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora quiero hablar sobre el sistema de coordenadas. Dijimos, tenemos un punto de referencia. Ese punto de referencia a mí ¿no es cierto? Ese punto de referencia nos entrega, nos describe el movimiento y nos dice si el movimiento existe o no existe y cómo existe. Pero el sistema de coordenadas puede existir de manera lineal, como lo hicimos recién, con un 0, -1, -2, 1, 2, 3, etc. ¿No es cierto? Ahí nosotros decimos que este sistema de coordenadas está dado en una dimensión. Una dimensión. Porque el objeto que puedas tener ahí sobre esa recta se está moviendo solamente va variando una característica del movimiento, una sola, una recta. Pero, por ejemplo, la guía de esta semana les va a mostrar ejemplos concretos sobre esto. ¿Eh? Pero, por ejemplo, si usted tiene una persona que está patinando sobre hielo, sobre una cancha de patinaje de cemento, la persona se está moviendo así en diagonal para allá. Entonces, si nosotros analizamos este sistema de coordenadas y ponemos el 0 aquí, tenemos el 1, el 2, el 3, y aquí tenemos el 1, el 2, el 3. Esa persona, si usted se da cuenta, está variando en dos ejes. Está variando en ese eje y está variando en ese eje su movimiento o su posición. Por lo tanto, el movimiento está descrito en un sistema de coordenadas de dos dimensiones. ¿Sí? Dos dimensiones. Y si te pones a jugar básquetbol, ¿no es cierto?
y queremos describir, perdón, no, está bien ahí. Y queremos describir el movimiento de una persona que está jugando a básquetbol, ¿no es cierto? Ahí está el aro, ¿no es cierto? Y la persona salta para dejar la pelota en el aro. Ahí la persona se está moviendo sobre este eje, 1, 2, 3, sobre este eje, porque está avanzando hacia allá, 1, 2 y 3, y como está subiendo, se está moviendo también sobre este eje. O, si prefiere otro ejemplo más simple aún, una persona que sube una escalera, también se está moviendo sobre este eje y sobre ese eje. ¿Sí? Ahora, si la escalera está apuntando hacia allá, como metiéndome a la pizarra, ¿no es cierto? En diagonal, obviamente va a estar moviéndose también por ese, perdón, va a estar moviéndose también por el eje que va hacia allá, ¿no es cierto? Entonces tiene 3 dimensiones ahí también. Aquí tenemos una, ahí tenemos otra, y ahí tenemos otra. Entonces, los sistemas de coordenadas pueden ser de una, de 2 o de 3 dimensiones. ¿Sí? 1, 2 o 3 dimensiones. Eso más o menos, digamos, para caracterizar el movimiento. Ahora, para definir un movimiento, todo esto que vimos recién tiene que ver con la caracterización, es decir, ver si o sea, con la definición, perdón, si un movimiento es o no es. Entonces, para ver si un movimiento es, necesito un punto de referencia y necesito un sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas puede ser de una dimensión, de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, dependiendo qué movimiento esté caracterizando. El movimiento del cuerpo me define qué sistema de coordenadas yo necesito y no al revés. No es que yo tenga que forzar un movimiento para que calce dentro de un sistema de coordenadas, sino que no. Yo veo el movimiento, quiero caracterizar ese movimiento y entonces me fijo un punto de referencia y me fijo un sistema de coordenadas para describir ese movimiento. Ese es el orden. El movimiento me define a mí el punto de referencia y el sistema de coordenadas. ¿Ya? Y que puede ser de una dimensión, de 2 o de 3. Entonces, ahora, si yo quiero caracterizar el movimiento, ya no ver si el movimiento existe o no existe, sino que quiero ver qué características tiene ese movimiento. Voy a necesitar de 4 aspectos. Voy a necesitar de la posición del cuerpo, definir la posición, y obviamente para definir la posición de un cuerpo necesito evidentemente un punto de referencia y un sistema de coordenadas. Necesito definir la distancia que está recorriendo ese cuerpo. O, no, distancia y no o, sino que y desplazamiento, ya vamos a ver la diferencia. Desplazamiento. Necesito ver la rapidez y velocidad, porque son dos conceptos diferentes del movimiento. Y en cuarto lugar, necesito medir el tiempo que se está demorando ese cuerpo en cambiar de una posición a otra. Entonces, mediante esos cuatro factores, yo voy a definir un movimiento, ¿ya? O sea, voy a definir a través de la posición, del desplazamiento que tiene, de la rapidez y velocidad y del tiempo que estoy midiendo y que ese cuerpo está cambiando de posición. Entonces, la posición, como nosotros bien dijimos recién, el primer caso de la posición, yo necesito de un sistema de referencia y un sistema de coordenadas. Entonces, lo primero que yo voy a siempre elegir en la posición
es la posición inicial. Y luego la posición final del cuerpo. Para eso necesito un sistema de coordenadas y un punto de referencia. Entonces yo tengo aquí mi recta numérica, por ejemplo, tengo el 0 y digo, una persona va a partir aquí, va a correr. ¿Cuál es su posición inicial? El +1. Y corrió hasta el -3, ¿no es cierto? Se desplazó y corrió y se colocó ahora en el -3. Entonces tengo posición inicial, tengo posición final. A partir, si yo defino esos dos puntos, entonces ya puedo describir que hubo un movimiento y puedo describirlo. Porque puedo decir que ese movimiento, esa posición o ese cambio de posición lo hizo y cambió esa posición en 3 factores. Y entonces aquí nosotros decimos que la posición es un vector o es una magnitud vectorial o es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque si yo quiero describir las dos posiciones de este cuerpo, inicial y final, yo necesito 3 cosas para describir esa posición o ese cambio de posición. Necesito la magnitud del cambio, es decir, en cuánto cambió, qué cantidad, cuál fue la cantidad de cambio que tuvo. Segundo, necesito la dirección del cambio. Y necesito la tercera característica de un vector que nosotros el año pasado trabajamos harto esto en física. El sentido de ese cambio de posición. Entonces, la primera característica de un movimiento, ¿no es cierto?, es la posición. Y esa primera característica, posición, es una cantidad vectorial, es decir, es un vector. ¿Por qué? Porque si yo necesito caracterizar un movimiento, necesito caracterizar la posición de un cuerpo, necesito estas tres características. Necesito en cuánto cambió, cantidad, magnitud, en qué dirección lo hizo y en qué sentido. ¿Por qué dirección? Porque, por ejemplo, yo podría poner un sistema de referencia, pero el cuerpo se movió hacia allá. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un sistema de coordenadas, y lo voy a hacer de esta manera. Hago un sistema de coordenadas circular, ¿no es cierto? En cada punto de ese círculo va a generar o va a señalar una dirección. Por ejemplo, si usted tuviera los puntos cardinales, puede ser que el primer cuerpo se movió, ¿no es cierto?, en la línea que está en color negro, ¿no es cierto? Eso sería, por ejemplo, el sur, no, perdón, el este y este el oeste. Y entonces, la otra dirección que está en rojo es el norte y el sur. Entonces, magnitud. ¿En cuánto se movió? Se movió del 1 al 0, una posición. Del 0 al -1, 2, al -2, 3 y al -4, al -3, 4. ¿Cuál fue la magnitud del cambio de posición? 4. Porque se movió 1, 2, 3 y 4. Ahí está el -1 y ahí está el -2. Esa fue la... Ahora, ¿en qué dirección lo hizo? Lo hizo en dirección norte-sur. Perdón, nada que ver. Lo hizo en dirección este-oeste. ¿Sí? En ese eje se está moviendo, en el eje este-oeste o oeste-este, como usted quiera. ¿Pero en qué sentido lo hizo? En sentido negativo. Porque se movió desde el este al oeste. Ahora, usted me puede decir, ya, pero ¿y si yo quiero que el oeste sea positivo y el este negativo? Perfecto. Lo puede hacer, porque el movimiento es relativo. Y es relativo al observador. Entonces, el observador plantea cuál es su punto de referencia y plantea cuál es su sistema de coordenadas. Y de acuerdo a eso, define y caracteriza el movimiento. Entonces, nosotros definimos, ¿hubo movimiento? Sí, hubo movimiento. ¿Por qué? Porque hubo cambio de posición. ¿Sí? Entonces, ¿en cuánto cambió? En 4 unidades. ¿En qué dirección? Este-oeste. ¿En qué sentido? Negativo. Entonces, va a depender del observador cómo define y caracteriza un movimiento. Entonces,
4 características para un movimiento: posición, distancia, velocidad o rapidez y tiempo. La posición, ya dijimos, es una cantidad vectorial, es un vector. Para yo definir la posición o el cambio de posición de un cuerpo necesito definirlo en función de la magnitud, digamos, del cambio, la dirección y el sentido en que hizo ese cambio. Muy bien. Y ahora vamos a definir o vamos a señalar la diferencia entre distancia y desplazamiento. Distancia y desplazamiento. Entonces, la distancia, ¿sí? Podemos definirla como la cantidad de metros totales recorridos por un cuerpo. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que usted vive mirando una ciudad, ¿no es cierto? Una manzana desde arriba, una manzana de una ciudad desde arriba, y usted vive en esa casa. Y entonces, vamos a hacer varias manzanas aquí de una ciudad. Y entonces usted va a ir al colegio. Y supongamos que el colegio está aquí. Entonces, usted puede partir de ahí, hacer ese recorrido y llegar al colegio. Entonces, supongamos que aquí caminó 1 metro, 2, por poner cualquier cosa. Obviamente usted camina mucho más que eso, pero es para que se entienda el concepto. Aquí camino 5, aquí camino 5, aquí camino 3 y aquí camino 1. Entonces mi distancia es la suma de todo eso. 1 más 2 más 5 más 5 más 3 más 1. Total de la distancia, ¿no es cierto? Sería 3, 8, 13, 16, 17 metros. Esa fue mi distancia recorrida, 17 metros. ¿Sí? Pero si usted quiere ver el desplazamiento se hace exclusivamente con una línea recta marcando la posición inicial y la posición final. Y supongamos que esa distancia es de 10 metros. Entonces su desplazamiento es de 10 metros. Porque el desplazamiento es simplemente la cantidad de metros en que cambió de posición un cuerpo. No importa por dónde se fue, no importa cuántas vueltas se dio. Si usted quiere saber el desplazamiento es la cantidad de metros que hay en línea recta entre la posición inicial y la posición final. En cambio, la distancia es la cantidad de metros totales que ese cuerpo recorrió para llegar desde la posición inicial a la posición final. ¿Estamos claros? Y miren, es tan así el concepto que, por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona se mueve en un sistema de coordenadas unidimensional, es decir, de una dimensión. Aquí tenemos el 0, aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, aquí tenemos el 1, el 2, el 3. Supongamos que una persona partió aquí en el 2. Luego se fue al menos 3. Luego se fue al más 3. Y terminó en el 1. Es decir, tenemos posición 1, o sea, partió ahí 1, detención 2, detención 3 y detención 4. Pero yo defino que esa posición es la posición inicial y esta es la posición final. Entonces, si yo quiero determinar la distancia,
yo simplemente voy a decir, sumar. Del 1 se movió a la posición 2, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros hay ahí? 1, 2, voy a hacerlo con otro color, verde. 1, 2, 3, 4, 5 metros. Luego fue a la posición 3, 5, ¿no es cierto? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y luego, acá, 12 y 13. ¿Cuántos metros se movió? ¿O cuál fue su distancia? 13 metros. Pero el desplazamiento fue simplemente del 2 al 1, es decir, se movió 1 metro. Ese fue el desplazamiento. Entonces, repito, la distancia o trayectoria también se pueden, ustedes pueden verlo con ese término, ¿no? En otros libros, en internet también definen eso como trayectoria, ¿ya? Es decir, la cantidad de metros que un cuerpo recorre en total. Pero el desplazamiento es solamente el cambio de posición. ¿Estamos claros con esos dos conceptos? ¿Alguna consulta? Está bastante claro, profe. Ya. Ahora, estos dos conceptos nos ayudan a definir lo último, que es la diferencia entre rapidez y velocidad. Rapidez y velocidad. Cuando, a ver, del punto de vista coloquial o del punto de vista como más común, estos dos conceptos serían como sinónimos. Y siempre que yo hablo de velocidad o rapidez, estoy comparando, ¿no es cierto?, una unidad de distancia, como por ejemplo los metros, por una unidad de tiempo, que sería segundos. O también usted puede comparar kilómetros, que es una unidad de distancia, por otra unidad de tiempo que sería la hora, kilómetros por hora. ¿Sí? En todos esos casos, usted estaría comparando una unidad de distancia por una unidad de tiempo. ¿Sí? Tanto en rapidez como velocidad. Entonces, ¿dónde está la diferencia aquí? La diferencia está en que cuando usted define, del punto de vista del movimiento, la rapidez es igual a la distancia partido por el tiempo. Y la velocidad es el desplazamiento partido por el tiempo. Entonces, ¿qué dijimos que era la distancia? La distancia era todos los metros que un cuerpo recorre para cambiar de la posición inicial a la posición final. ¿Sí? En cambio, el desplazamiento era simplemente en línea recta la cantidad de metros de distancia que hay entre la posición inicial y la posición final. Entonces, ahora, normalmente en física y en movimiento, ambos conceptos, rapidez y velocidad, se miden en metros por segundo. En ambos. O sea, la distancia en metro, tiempo en segundo. El desplazamiento en metro, tiempo en segundo. Calculemos la rapidez y la velocidad del ejemplo anterior, de este. ¿Ya? Voy a anotar aquí los datos más pequeños. Distancia 13 metros, desplazamiento 1 metro. Entonces voy a borrar aquí esto para calcular la velocidad y la rapidez. Si yo quiero calcular la rapidez, ¿qué dijimos que era la rapidez? La distancia partido por el tiempo. La distancia fueron 13 metros. Y supongamos que esta persona se demoró 10 segundos en hacer todo eso. ¿No es cierto? En ir del punto 1 al punto 2, del 2 al 3 y del 3 al 4 se demoró 10 segundos. Perfecto. 10 segundos. Entonces, si yo divido eso, voy a cerrar aquí, abrimos la calculadora y dividimos 13 metros dividido en 10 segundos. Eso nos da
1,3 metros por segundo. Esa fue la rapidez de este cuerpo. ¿Ya? Vamos a anotarla aquí. ¿Cuánto fue? De 1,3 metros por segundo. Pero ahora vamos a calcular la velocidad. Y la velocidad sería, ¿cuánto fue el desplazamiento? Fue solamente de 1 metro. Pero fue al mismo tiempo. Se demoró 10 segundos. Si nosotros hacemos la división, vamos a la calculadora, y tenemos ahora que tenemos 1 metro de desplazamiento dividido por 10 segundos, entonces nosotros tenemos que la velocidad fue de 0,1 metro por segundo. Esto es rapidez y esto es velocidad. ¿Estamos claros? Ahora, del punto de vista conceptual, y con esto termino, la rapidez, este concepto que está aquí, rapidez, es una magnitud o una cantidad escalar. ¿Qué significa eso? Voy a poner aquí. La rapidez es escalar. ¿Qué significa que sea escalar? Que solamente tiene un número, una cantidad, pero no se define ni la dirección en la que iba, ni el sentido en el que iba. Porque si yo digo que este cuerpo, que recién calculamos la rapidez, se movió a 1,3 metros por segundo, yo simplemente estoy diciendo que ese cuerpo, para recorrer 13 metros, se demoró 10 segundos. Eso significa que para recorrer toda esa distancia, lo hizo a una velocidad de 1,3 metros por segundo. En cambio, si yo tengo que definir el cambio de posición, es decir, a través de la velocidad, voy a decir que ese cuerpo, ¿no es cierto?, cambió de posición a una velocidad de 0,1 metro por segundo en sentido este-oeste, perdón, en dirección este-oeste y en sentido negativo, porque se movió del 2 al 1. Entonces, definimos que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Sí? Entonces, la rapidez es escalar. Es solamente el número, no me indica ni dirección ni sentido. Y es la relación que hay entre la distancia total recorrida y el tiempo. En cambio, la velocidad es vectorial. Es decir, me indica la magnitud de la velocidad, me indica la dirección y me indica el sentido. ¿Sí? Y ese cambio, ¿no es cierto?, esa velocidad, lo hace en función del desplazamiento y versus el tiempo. Entonces, si yo preguntara, ¿la distancia es escalar o vectorial? La distancia, es decir, la cantidad de metros totales que recorre un cuerpo, ¿es vectorial o es escalar? Escalar. Es escalar, muy bien. Porque solamente me indica la cantidad de metros que se movió un cuerpo, totales, pero no me dice para dónde. ¿Y el desplazamiento es escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial, muy bien. Muy bien, entonces, en resumen, tenemos la posición es un vector, el desplazamiento es un vector y la velocidad es un vector. Mientras que la distancia es un escalar y la rapidez también es un escalar. Y hago el último comentario. Después de la próxima clase, de la próxima semana, vamos a seguir profundizando en estos conceptos, vamos a ver las expresiones matemáticas y todo lo demás. Pero digo que los vehículos, ¿no es cierto? Los vehículos, lo que nosotros normalmente le llamamos velocímetro del vehículo, que nos dice a cuántos kilómetros por hora vamos, eso no es más que un rapidómetro, porque no nos dice la dirección y el sentido del movimiento, sino que solamente de la velocidad, sino que solamente nos dice la magnitud. Nos dice, usted va a 50 km por hora, usted va a 100 km por hora, va a 120 km por hora. Simplemente nos dice la magnitud. Por lo tanto, es un rapidómetro y no un velocímetro, porque nos dice solamente la magnitud y no nos especifica ni dirección ni sentido. Bien, chiquillos, si tienen alguna otra duda, dejo de compartir. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿No? Muy bien.
Entonces me despido. Estén muy bien, chiquillos. Nos vemos ya el día lunes. Cualquier duda de las guías que estén recibiendo, tanto en física como en matemática, me pueden escribir a mi correo institucional y ahí las vamos respondiendo, ¿ya? Que estén muy bien, chiquillos. Se cuidan mucho, ¿ya? Nos vemos.